Hola chicos, me alegra otra vez encontrarme con ustedes para explicarles un tutorial acerca del adjetivo. Es un tema muy fácil, pero decidí grabarles esto para que les quede y ustedes puedan comprender. El adjetivo es la palabra que acompaña al sustantivo y dice cómo es, expresa sus características, lo determina y lo califica, teniendo en cuenta sus propiedades físicas o todo lo que sea observable. Ejemplo, libro verde. La palabra verde está diciendo cómo es, está describiéndolo. Libro pequeño y libro viejo. Entonces, las palabras verde, pequeño y viejo son adjetivos. Un adjetivo modifica al sustantivo y puede hacerlo varios adjetivos o uno solo. Por ejemplo, aquí, libro interesante, claro y actual. Entonces, la palabra interesante, claro y actual están modificando al sustantivo, lo están describiendo cómo es este libro que está leyendo el niño. ¿En qué posición se encuentra un adjetivo? El adjetivo puede aparecer antes o después del sustantivo. Por ejemplo, aquí, el río es el sustantivo. Entonces, el adjetivo pequeño está antes, dice pequeño río. Me está diciendo cómo es el río. Pero si yo digo río pequeño, es igual. Puede estar antes o después. Amable gente y gente amable también es el adjetivo que está antes o después del sustantivo. No importa dónde esté el adjetivo, siempre está prestando la misma función de decir cómo es el sustantivo. ¿Cuáles son los grados del adjetivo? Los adjetivos pueden admitir sufijos para poder expresar los grados de tamaño, de intensidad, de dimensión, de aprecio o desprecio del sustantivo que están acompañando. Y existen 3 grados: el grado positivo, el grado comparativo y el grado superlativo. Miremos aquí en el ejemplo. Esta casa es más grande que aquella. Ahí está comparándose las dos casas. Ahí este es un ejemplo de grado comparativo. Y las palabras que me dan a entender que es grado comparativo son más grande que. El grado positivo es el que enuncia simplemente una cualidad. Está diciendo cómo es sin compararlo, sin decir que es el mejor. Ejemplo, nube blanca, está diciendo cómo es la nube. Ojos grandes, buena cosecha y mala compañía. Si ven que el adjetivo está aquí, está después y aquí está antes, no importa dónde esté, está prestando su función. Entonces, ojos grandes y buena cosecha. Eso es grado positivo porque simplemente está describiéndolo. El grado comparativo expresa una relación de igualdad, de inferioridad o de superioridad. Y para formarlo se utilizan palabras que establecen la comparación, como vimos en el ejemplo anterior, que se comparaban las dos casas. Una relación de igualdad. Entonces, en la relación de igualdad expresa que ninguno es más que el otro. Dice, el muchacho es tan indiferente como su padre, o sea, son iguales. Es tan indiferente o es tan grande como, es tan alto como, ¿sí? Lo que cambia es el adjetivo, pero tan y como casi siempre aparecen en la comparación. En la inferioridad, la relación de inferioridad, uno es menos que el otro. El muchacho es menos indiferente que su padre. Entonces aparecen las palabras menos que rodeando el adjetivo. De superioridad. Cuando hay relación de superioridad, uno es más que el otro. El muchacho es más indiferente que. Entonces está la palabra más y que rodeando el adjetivo. En igualdad, tan como.
inferioridad menos y en superioridad más. No lo olviden. Ejemplos de adjetivos de comparación. Comparativo de superioridad. Luis es más alto que Andrea. Está comparando. Es más alto que Andrea. De inferioridad. Andrea es menos alta que Luis. ¿Sí? Está con los mismos dos niños, entonces diciendo el contrario. Luis es más alto que Andrea y aquí Andrea es menos alta que Luis, de inferioridad. En comparativo de igualdad, Silvia es tan alta como Luis, entonces ambos son iguales. Grado superlativo. En el grado superlativo se expresa lo máximo, lo mejor, ¿sí? El máximo grado de la cualidad. La desinencia más común es ísimo. Ese es el sufijo que vamos a encontrar en el grado superlativo. Altísimo, grandísimo, hermosísimo, limpísimo, baratísimo, negrísimo, ceguísimo, quietísimo, rapidísimo. Los superlativos. Aquí tenemos en el ejemplo. Susana es listísima. Quiere decir que es muy, muy, muy lista. Su novio es guapísimo, o sea, muy guapo. La casa es muy bonita. Se puede utilizar muy o también se puede utilizar el sufijo ísimo. Es el más común, ísimo. Pero si lo encontramos en muy, entonces es el superlativo de ese adjetivo, está en grado superlativo. Ejemplos de adjetivos y sus grados. Seguimos con Luis y con Andrea y Silvia. Entonces, recuerden, el adjetivo positivo simplemente describe. Luis es alto. Ya, no más. En el comparativo de superioridad, no olviden, Luis es más alto que Andrea. De inferioridad, Andrea es menos alta que Luis. De igualdad, Silvia es tan alta como Luis. En el superlativo, Matías es el más alto. ¿Ya? También podemos decir, Matías es altísimo. Bueno, más ejemplos de adjetivos. Tenemos, la tortuga es la más lenta. El perro es el más leal. Esos son ejemplos de superlativos. El león es el animal más feroz. Estoy dando lo máximo en lentitud en los animales. Aquí dice que la tortuga. En lealtad, el perro es lo máximo, es el más leal. El león es el animal más feroz, lo máximo. Aquí, de otra forma también como se diga, es traviesísimo, el mono es traviesísimo y el hipopótamo es pesadísimo. Superlativos. Algunos cambios en las desinencias en adjetivos. Presten bastante atención porque son palabras que vamos a aprender. Son palabras que no se dicen o sea, que cumplan la regla anterior, sino que tienen algunos cambios. Por ejemplo, fiel, fidelísimo. Miren el diptongo que hay acá. Está la unión de la I y la E, una vocal cerrada y una vocal abierta, fiel, y se unen en la misma sílaba. Se pierde ese diptongo y queda fidelísimo. Fidelísimo. No quedaría fielísimo, sino fidelísimo. Aquí en nuevo, el diptongo, en la unión de la U y la E se pierde y esa U y E se convierte en una U. Novísimo. Novísimo. Fuerte, lo mismo, la U y la E pierden ahí se pierde ese diptongo y se cambia por una O. Fortísimo. Cierto. Se pierde el diptongo y se cambia por una E. Certísimo. Diestro. Este diptongo de la I y la E se pierde y queda destrísimo. Destrísimo. Otros cambios. Vamos a ver. Los adjetivos que terminan en ble cambian, forman su superlativo en bilísimo. Amable queda amabilísimo. No queda amabilísimo, no, sino amabilísimo. Se pierde ese ble y desde ahí se toma el sufijo bilísimo, amabilísimo.
adorabilísimo, adorabilísimo. Y noble, nobilísimo, se pierde. Recuerden, palabras que terminen en ble, se pierde ese sufijo y se cambia por bilísimo. Aquí tenemos este perro que es nobilísimo. Otros cambios, vamos a ver, los adjetivos que terminan en bre forman el superlativo en érrimo. Mire, los que terminan en bre. Libre, libérrimo. No queda librísimo, no, queda en libérrimo. ¿Por qué? Es la regla, dice la regla, que los que terminan en bre terminan en bérrimo, érrimo. Libérrimo, célebre, celebérrimo, pobre, paupérrimo. Pero mire lo que sucede acá en po, cambia a pau, paupérrimo, paupérrimo. Ahí tiene un cambio grande la palabra pobre a muy, para decir que es muy, muy pobre. Entonces se dice paupérrimo. Cuando ustedes escuchen esa palabra paupérrimo, sepan que está hablando de una situación de mucha, de extrema pobreza. Tenemos esta niña que viven en una extrema pobreza, es una familia paupérrima. Excepciones de los grados del adjetivo. Algunos adjetivos no siguen las reglas anteriores para formar los grados, sino que emplean distintas formas derivadas del latín. Por ejemplo, en el adjetivo, en el grado positivo, es bueno. En el comparativo, entonces cambia, es mejor que, pero también está refiriéndose al adjetivo bueno, pero este es mejor que. O sea, en un grado superior. Y el superlativo es óptimo, óptimo. En el adjetivo bueno, en el superlativo es óptimo, ¿no? Buenísimo se utiliza, pero el más acertado es óptimo. Recuerden esa palabrita y guárdenla en su léxico, óptimo. Malo es adjetivo malo, entonces en el comparativo es peor que. Entonces, este salón es peor que este, o este colegio es peor que este, es peor, ¿sí? En el comparativo. Pero en el superlativo se utiliza malísimo, pero el más correcto es pésimo. Es pésimo, pésimo es lo máximo de malo. Ahora, el adjetivo pequeño en comparativo es menor que. Y el superlativo de ese pequeño es mínimo, es lo mínimo que usted puede hacer es esto, ¿sí? Lo mínimo. Y lo máximo, cuando es grande, lo máximo. Terminamos con el cuadro sinóptico de los adjetivos y los grados. A mí me gustaría que ustedes tuvieran en el cuaderno este cuadrito para que ustedes puedan comprender. Bueno, el adjetivo, que también se le dice calificativo porque muestra las cualidades de los objetos, las personas, los animales, los califica. Acompaña el nombre y expresa sus cualidades. Veamos los grados. El positivo, que expresa una cualidad como es, sin intensificarla, simplemente lo describe. En la superioridad, cuando dice que es lo máximo, ¿sí?, de ese adjetivo, es más, o sea, en superioridad dice más y el adjetivo que, entonces más grande que, más pequeño que. El partido fue más interesante que el pasado. El partido fue más interesante que el pasado. Entonces están las palabras más, el adjetivo y que. En la relación de igualdad está la palabra tan, el adjetivo y como. Entonces tan grande como, tan alto como, es de igualdad. El partido fue tan interesante como el pasado, está en igualdad, no está diciendo que fue más o que fue menos. En la inferioridad, entonces se utiliza la palabra menos, el adjetivo y que, menos alto que, menos gordo que. El partido fue menos interesante que el pasado. Y en el grado superlativo,
tenemos la palabra muy y el adjetivo, que es una forma de hacerlo. Entonces el partido fue muy interesante, ese está en grado superlativo. O también podemos hacerlo el adjetivo y el sufijo ísimo, como el partido fue interesantísimo. O teniendo en cuenta los sufijos que aprendimos en lo último. No olviden aquí libre, libérrimo, célebre, celebérrimo, pobre, paupérrimo, o también aquí cuando terminan en ble, amabilísimo, adorabilísimo, noble, nobilísimo. Entonces, chicos, espero haber sido clara con este tutorial para que les quede a ustedes y lo vean tantas veces como necesiten verlo para que aprendan lo de los adjetivos. Fue un gusto llegar a ustedes por medio de este video.